En este vídeo vamos a repasar los años 50 y 60 del Real Club Deportivo Español. Aquí vemos a Pepe Mauri. Aquí tenemos el cartel original de las bodas de oro del Real Club Deportivo Español del año 1953. Recordemos que las medias llevaban franjas verticales, como podemos ver en esta imagen de los años 50. Aquí vemos el delantero Pujol. Vemos aquí el banderín de Caramelos Kiki, también de los años 50, original. Vemos aquí a Pujol, al delantero centro del Real Club Deportivo Español. Vemos aquí una entrada de los años 50. Aquí vemos dos jugadores de los años 50, Pepe Mauri y Arcas. Vemos a Parra. Todo esto en medio del cartel de las bodas de oro. Vemos aquí una foto de Pujol, del delantero centro del Español. Aquí vemos la prensa deportiva de la época, de los años 50, un reportaje a Argilés. Vemos aquí Argilés. Vemos a Cruellas. Y vemos aquí a Pepe Mauri. Después aquí tenemos un diario del 59, es Un Mundo Deportivo, y eran gigantes. Los periódicos del Mundo Deportivo del 59 eran gigantes, como podéis ver en comparación con los Dicens. Y vamos a repasar 4 jugadores de los 50. Vemos a Parra, a Piquín, Sastre y Vicente. El 19 de marzo de 1950, era la temporada 1949-50, el Mundo Deportivo publicaba esta portada. Aquí vemos un gol que marca aquí en esta imagen el delantero Pujol ante el Alcoyano en un amistoso ante el equipo alicantino. Salió en esta portada el delantero Pujol y lo vemos en esta portada gigantesca del Mundo Deportivo. Recordemos que las portadas del Mundo Deportivo eran muy grandes en aquella época. Aquí vemos al Real Club Deportivo Español de la temporada 50-51. Arriba vemos al portero Vera, Parra, Teruel, Artigas, Diego, Casas y el portero González. Abajo vemos a Grau, Cela, Pujol, Segarra y Egea. Otros jugadores que formaron la plantilla del 50-51 fueron Trías, Soler, Fernando, Perdomo, Fábregas, Soto, Beloy, Bolinches, Omar, Flotats, Hernández, Arcas, Piquín, Marcet, Calvo, Amas, Vela y Chirau. Fantástico equipo del 50-51. 50. Aquí vemos a Trías, Argilés, Cata, Marcet, Babot y Flotax. Arcas, Gelma, Parra, Egea, Piquín. Es un balón muy antiguo de la época. Vamos a ver en directo la camiseta de los años 50 del Real Club Deportivo Español. Vemos como la camiseta de los 50 llevaba estos botones. Fantástica camiseta con botones, es de manga larga. Es la que lucían los jugadores históricos como Benavídez, Arcas, Pujol, Flotax. Todos estos jugadores lucieron esta camiseta de botones de algodón de los años 50. Vemos una formación del Español de los años 50. Arriba vemos a Domingo, Argilés, Faura, Bolinches, Parra, Cata y Soler. Abajo
Abajo vemos a Arcas, Marcet, Cruellas y Piquín. Esta es la formación del Español en los años 50. Magnífica imagen. Estamos en los años 50. Aquí vemos a Marcet, un delantero del Real Club Deportivo Español que en 154 partidos marcó 63 goles. Vemos aquí a Marcet, que también fue internacional con la selección española. Era un gran delantero centro. Y vemos aquí este precioso puzzle de los años 50. Os lo queríamos mostrar en el vídeo. Gran jugador Marcet, 63 goles, nada más ni nada menos, que marcó con la camiseta blanquiazul en 154 partidos de liga. Años 50, aquí vemos al jugador del Real Club Deportivo Español, Piquín. Otra portada del Dicen, esta es la del jugador Casamichana, del Real Club Deportivo Español. Es de los años 50, súper antigua. Aquí vemos al jugador del Español, Coll. Años 50, también es una portada del Dicen. Vemos la camiseta como es la de botones. Y son los Dicen los más antiguos con este logo. Estos Dicen valían 2 pesetas. La prensa de la época. Nos gusta mucho recordar e informar de cómo eran las portadas de aquella época. Vemos aquí a Coll, el defensa del Español. Este es Vicente, portero del Real Club Deportivo Español entre 1955 y 1960. Fue un buen guardameta de la etapa de los 50. Vemos esta camiseta escapulada, como nos la muestra esta portada del Dicen, de esta revista, que valía 2 pesetas. Y vemos esta fantástica camiseta escapulada, amarilla. Era de portero. Vemos aquí como también llevaba una cadena en el cuello Vicente. Y como hemos visto, era el portero de la época. Temporada 56-57, vemos a Muñoz en esta portada del Dicen en la temporada 56-57, Muñoz. Vamos a Benavídez, es la portada del 12 de enero del 57 del Dicen. Es fantástica esta portada con este fondo amarillo. Benavídez, jugador del 57 del Real Club Deportivo Español. Vemos otra portada del Dicen. Esta es del delantero Julián Arcas. Otra de las fantásticas portadas que nos hizo el diario Dicen. Vemos como Julián Arcas lleva esta famosa cadena colgada en la camisa de botones. Está de brazos cruzados. Y repasamos al delantero en esta portada del Dicen de Arcas, gran jugador de los años 50. Esta es la temporada 52-53 y aquí vemos como los jugadores del Español, aquí vemos a Julián Arcas, inhalaban oxígeno. El entrenador Alejandro Scopelli les hacía inhalar oxígeno tras el descanso. Imagen de la temporada 53-54, Domingo, Argilés, Parra, Cata, Bolinches, Faura, Arcas, Marcet, Cruellas, Piquín y Ramírez. Esto es una formación del 52-53, Domingo, Argilés, Parra, Cata, Bolinches, Artigas, Arcas, Marcet, Mauri, Piquín y Egea. En esta imagen vemos una portada del Dicen. Vemos esta portada del Dicen. Aquí vemos a Julián Arcas en una jugada ante el Fútbol Club Barcelona y vemos cómo se le rompen los botones de la camiseta y le hacen esta foto con la camisa abierta, la camisa del Real Club Deportivo Español. Fantástica imagen del Dicen. Vemos aquí qué fantástica jugada hace el delantero del Real Club Deportivo Español. Vemos aquí la portada del Dicen de los años 50. Esta foto es fantástica
Es una de las únicas fotos que hemos encontrado con los botones rotos. Fantástica foto de Julián Arcas. En esta portada del Dicen, aquí vemos un Dicen de los años 50 y este es el jugador Benavídez. Más jugadores de los años 50 del Real Club Deportivo Español. Lo vemos en esta portada del Dicen. Pues aquí como las medias del Español eran azules y blancas, vemos las botas de estos dos futbolistas del Español. Un jugador de los años 50 que vemos en esta portada del Dicen es a Torres, jugador del Real Club Deportivo Español. Carlos Torres, delantero centro del Real Club Deportivo Español. Jugó en las temporadas 1957 hasta el 1962, con un total de 72 partidos y 19 goles. Aquí lo vemos con la camiseta del Real Club Deportivo Español. Otra portada es del 23 de junio de 1956. Este jugador es Cata, del Real Club Deportivo Español. Es un magnífico defensa central del Real Club Deportivo Español de la temporada 56-57. Vemos a Cata, vemos aquí esta fantástica imagen del Dicen. Como no, nos gusta mucho recordar, informar de cómo eran las portadas. Vemos aquí la camiseta, el balón. Defensa central, era un defensa central muy fuerte, muy corpulento, como podemos ver en esta imagen. El 16 de junio a las 6 de la tarde del año 1957, en el estadio de Montjuïc, el Español jugó la final de la Copa del Generalísimo entre el Barcelona y el Real Club Deportivo Español. Aquí vemos el cartel de aquella final, vemos un diseño muy bonito, vemos a la izquierda el símbolo de la Federación Española y vemos este jugador dibujado, está firmado el póster por el año 57 y vemos como antes había una preliminar a las 4:15 de la tarde entre el final del Campeonato de España Juvenil entre el Murcia y el Chori Herri. Por tanto, el Español llegó a una final en la Copa del Generalísimo, que sería la actual Copa del Rey. Aquí vemos la imagen del partido de la final del Generalísimo de 1957, que hemos visto el cartel. La copa era una asignatura maldita, la Copa del Generalísimo. Y en el 55 vemos aquí el joven jugador navarro, que era un delantero del Real Club Deportivo Español, y aquí lo vemos jugando contra el Real Madrid. Vemos al delantero navarro. El Español quedó de mitad de tabla para arriba. Esta es la clasificación de la temporada 55-56. Aquí vemos también a Colino, que era un jugador del 51 al 53. Jugador del 51 al 53. Después aquí vemos a Beloy, lo vemos junto aquí a Colino, y Beloy es un jugador que jugó 10 temporadas en el Español, de 1943 al 53, y jugó 116 partidos y marcó 4 goles. Por tanto, hemos repasado a Beloy y a Colino, y vemos ya aquí a José Parra, imágenes de Parra posando con Argilés. Más fotos de Parra, aquí con el Real Club Deportivo Español. Aquí vemos a Marcet, otro jugador del Español de los 50. Vemos aquí a Marcet, una formación de los años 50. Y vemos aquí al portero Marcet. Vemos aquí a Julián Arcas, uno de los jugadores míticos del Español. Vemos las fotos de Arcas. Y vamos a ver a Agustín Faura. Vamos a recordar a Faura, también gran jugador.
Vemos aquí una formación también del Español y vemos también imágenes de Sarriá. Temporada 57-58, aquí vemos a Sastre, otro jugador del Real Club Deportivo Español de los 50. Aquí vemos a Abel en la temporada 57-58 en una portada del Dicen. Estamos en los años 50, aquí vemos una imagen de portada del Dicen. Vemos un campo totalmente lleno y vemos al jugador Paseiro del Español. Impresionante imagen de los 50. Vemos esta portada del Dicen con dos figuras del Real Club Deportivo Español de los años 50 con una futura promesa del Real Club Deportivo Español, y vemos cómo eran, vamos a repasar cómo eran los pantalones. Fijaros que los pantalones de niño son diferentes que los del primer equipo, y también vemos las medias del fútbol base del Español tenían un color distinto que las del primer equipo, y vemos cómo las botas eran color marrón. Pues estamos repasando los años 50 a través de estas portadas del Dicen. Torres y Camps, jugadores del año 1959 del Real Club Deportivo Español. La famosa portada del Dicen del año 59, Torres, Ruiz y Camps. Esta portada es de la temporada 60-61 y aquí vemos a Coll y Aguirre, ambos jugadores del Real Club Deportivo Español. Vemos la camiseta que era de cuello redondo. Vemos a Coll y Aguirre, 60-61 en esta portada del Dicen. Temporada 58-59, este portero es Ricardo Zamora. Ricardito Zamora es el hijo del mítico portero Ricardo Zamora y jugó en la temporada 58-59. El hijo de Ricardo Zamora se llamaba igual. Portada del Dicen. Aquí vemos al jugador Vergara del Real Club Deportivo Español del año 59. Aquí vemos al jugador del Real Club Deportivo Español, Recamán, medio volante del Real Club Deportivo Español, en esta portada del Dicen. Aquí vemos a Coll, interior volante del Real Club Deportivo Español. Vemos al jugador Recamán en una portada del Dicen, fantástica imagen del jugador del Español del 59. Estamos en la década de los 60, vemos aquí al extremo Boy del Real Club Deportivo Español. Aquí vemos al entrenador Solé y aquí vemos que 58 años de auténtico españolismo. Este era el entrenador del Español, Solé, en el año 62. Domínguez, Rivas y Rivera. Aquí vemos tres jugadores del Real Club Deportivo Español. Aquí vemos a Indio, el notable ariete españolista, posa para la cámara Nicolás García con su hija. Aquí vemos a Indio. Otro portero del Español es López. Vemos su camiseta fantástica. Lleva una I, una F y una K, como un jersey de lana. Es el portero del Real Club Deportivo Español. Y aquí vemos a los 5 nuevos fichajes para el Real Club Deportivo Español. Aquí aparecen juntos el día de su presentación. Aquí los vemos. Aquí vemos un reportaje de Boy, el extremo del Español de los 60. Vemos aquí a Boy dando toques con el balón. Aquí vemos una portada del Dicen. He aquí una foto que refleja el estado moral de los futbolistas tras su decepcionante partido. Bartolí, avispado, se adentra en el túnel de vestuarios arropado por Sasso y al fondo el directivo Pablo Ports. Estos eran unas crónicas después del partido del Real Club Deportivo Español y vemos
ya históricos como Carmelo, San Martín, Sasso, Bartulí, Viña. Y aquí vemos cómo el Español volvió a primera. Esta es una portada de los años 60, cómo el Español vuelve a la primera división. Luz en Sarriá, vemos ya imágenes del partido. El Español otra vez en primera división. Y vemos ya la explosión final de los jugadores. Vemos abrazos múltiples tras el ascenso a primera división. El ascenso a primera división se produjo el 24 de mayo de 1963. Por tanto, fue en la temporada 62-63 que el Español regresó a la primera división. A Carranza del año 61, interior del Real Club Deportivo Español. Vemos esta portada del Dicen. Aquí vemos el banderín de los años 60 de los 5 delfines. En los años 60 el Español tenía a sus filas Ladislao Kubala y Alfredo Di Stéfano, y los 5 delfines: Amas, Marcial, Re, Rodilla y José María. Vemos aquí también el portero Carmelo en esta edición de los ídolos del deporte. Gran portero que ficharía por el Español. También vemos a Pedro de Felipe, que más tarde ficharía por el Español en los 70, y a Santa María, que también ficharía como entrenador del Real Club Deportivo Español. Y vemos aquí cómo perforaba las mallas de Sarriá el delantero Hernández ante el Sevilla. Grandes recuerdos nos trajo este goleador del Real Club Deportivo Español. Vamos a repasar los jugadores de los años 60 del Español. Históricos jugadores. A principios de los años 50, el Real Club Deportivo Español viajó a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad. Cuando llegaron al estadio se dieron cuenta de que se habían olvidado las camisetas y tuvieron que jugar con unas camisetas prestadas por la Real Sociedad. Como podemos ver aquí, el escudo es el de la Real Sociedad. Aquí podemos ver a Trías, a Pepe Mauri y a Arcas, entre otros muchos jugadores del Real Club Deportivo Español. Sección de cromos de la temporada 59-60, de la editorial Ruiz Romero. Aquí vemos el cromo de Sarriá, el cromo del escudo, Vicente, Argilés y Bartolí. Dauder, Recamán, Sastre y Camps. Stolk, Indio, Muñoz y Braga. Joanet, Coll, Torres y Ruiz. Vilches, Abel y el entrenador Barrios. Aquí vemos el aspecto que tenía Sarriá en los años 60. Temporada 61-62. Joanet, Piris, Rial, Domínguez, Carranza, Indio, Argilés, Camps, Rivas, Sastre, Dauder y Zoltán Cibor. Boy, Bartulí, Muñoz y Torres. Aquí tenemos el 61-62. Aquí vemos otra imagen de los años 60 del Real Club Deportivo Español, donde sale Argilés. Temporada 60-61. Este es el jugador Vicente que salía en la portada del Dicen. Aquí vemos a este jugador húngaro del Real Club Deportivo Español que se llamaba Szolnok. Muy curioso este jugador húngaro. Lo vemos aquí en el estadio de Sarriá. Temporada 62-63. Este es el delantero Ibígoras del Real Club Deportivo Español. Gran delantero, centro, hombre gol del Español. Portada del Dicen, aquí vemos a Boy y Aguirre, delanteros del Real Club Deportivo Español de 1960.
temporada 62-63, vemos al portero del Español, López. Guardameta del Real Club Deportivo Español, vemos a López con este jersey rojo en esta portada del Dicen. Viñas, delantero centro del Real Club Deportivo Español, del año 62. Muñeco de 1963, lo vemos aquí con dos copas y el escudo del Español. Recordemos que en el año 63 es cuando el Real Club Deportivo Español regresa a la primera división tras un año en la temporada 62-63 en segunda. Es la temporada del ascenso y hacen este famoso muñeco de coleccionismo que os lo mostramos aquí. Un póster del año 1962 con la publicidad de Letona, vemos el escudo del Español y aquí vemos al jugador Dauder, jugador del Real Club Deportivo Español. Es el cartel de la Copa de Ferias entre la Estrella Roja de Belgrado y el Real Club Deportivo Español. Es un fantástico póster de la época de Sarriá. Dauder en la Copa de Ferias, que es la actual Europa League, Estrella Roja de Belgrado, Real Club Deportivo Español. Aquí vemos otra imagen de los años 60 del Real Club Deportivo Español, donde sale Argilés, el delantero centro del Real Club Deportivo Español, con otros tres compañeros. Fantástica imagen. En los años 60, los partidos del Real Club Deportivo Español se anunciaban con estos carteles que se colgaban en los establecimientos de Barcelona. Como podemos ver, este cartel corresponde al Sevilla Club de Fútbol Real Club Deportivo Español, que se jugó a las 4:30 de la tarde el 15 de enero y la publicidad era letona. Por lo tanto, seguramente los que vivisteis los 60 visteis estos carteles colgados en los establecimientos de Barcelona. Aquí vemos otro jugador del Español, es Rivas, es de la temporada de 1962. Vemos al jugador Rivas. Estamos a principios de los 60, vemos aquí al delantero Paredes en esta otra portada del Dicen. Paredes, delantero centro del Español. El centrocampista Gatell, de la temporada 62-63. Vemos esta otra revista del Dicen, 62-63. Gatell. Este es el delantero Domínguez que jugó en el Español de la temporada 1962 al 1964. Es otra portada magnífica del Dicen, del 62 al 64. Aquí vemos a don Heriberto Herrera, entrenador del Real Club Deportivo Español. El extremo izquierdo del Real Club Deportivo Español de los años 60, el extremo izquierdo Camps. Carmelo, portero del año 1964 del Real Club Deportivo Español. Portada del Dicen del 10 de mayo del 1963. Vemos arriba a Bartolí y aquí vemos al portero Benito Joanet, portero del Real Club Deportivo Español. Dicen Joanet, Abel, Bartolí y Dauder, años 60. Benito Joanet, el portero del Español. Vemos a los jugadores del Real Club Deportivo Español. Fantásticos jugadores y míticos. Los hemos repasado. Portada del Dicen, aquí vemos a Peter, otro jugador del Real Club Deportivo Español de los 60. 1964, aquí vimos al portero Piris, del Real Club Deportivo Español, haciendo esta parada en esta portada fantástica del Dicen. Aquí estamos en Sarriá, en los años 60. Vemos esta portada del Dicen. Este jugador es Kuzman, es un medio volante del Real Club Deportivo Español. Aquí las camisetas vemos como ya empiezan a ir un poco mucho más ajustadas que las de botones.
Vemos aquí a Koeman y una perspectiva de Sarriá, como podemos ver al fondo. Años 60, aquí vemos a Santos, otro jugador importante del Español de aquella época. En este Dicen vemos el escudo del año 1964 del Real Club Deportivo Español. Aquí vemos la portada del Dicen de Maguregui del 62-63. Vemos aquí cómo coge el balón el jugador del Español. Posteriormente Maguregui sería entrenador del Español en los años 80. Del 63 vemos a Paredes, Carranza e Indio aquí en el estadio de Sarriá en esta portada del Dicen. Alineación de la temporada 63-64 con Piris, Gatell, Bartulí, Muñoz, Santos y Lavernia. Abajo Tejada, Boy, Kubala, Ferrando y Mercader. Alineación del Real Club Deportivo Español del 64, arriba Joanet, Bartulí, Ferrando, Riera, Pedrín y Argilés. Abajo el masajista Fernández, Boy, Kubala, Ipígoras, Maguregui, Martínez y Pepe Guijarro. Vemos esta portada del Dicen de los años 60. Vemos al jugador Jan Dauric y a Ladislao Kubala. Vemos aquí esta fantástica camiseta, parece blanca, con cuello azul, y que reforzaron la delantera del Real Club Deportivo Español en Sarriá ante el Newcastle. Es una imagen de portada, sin duda, porque estas camisetas son únicas, las blancas de los años 60 con cuello azul. Dauric y Kubala. A la izquierda vemos a Ladislao Kubala en la temporada 63-64 y a la derecha vemos a su hijo Branko Kubala en la temporada 64-65. En los dos últimos partidos de la liga 64-65, Kubala era jugador y entrenador del Real Club Deportivo Español y lo alineó a su hijo con solo 16 años y 83 días, y por tanto es el jugador más joven en debutar en el primer equipo del Real Club Deportivo Español. Branko Kubala, el debutante más joven del Real Club Deportivo Español. Aquí vemos un cromo de los años 60, es Don Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia, con la camiseta del Real Club Deportivo Español. Cromo histórico. A la izquierda vemos a Alfredo Di Stéfano con la camiseta del Español en Sarriá. Alfredo Di Stéfano y Ladislao Kubala, aquí con la camiseta del Español. Años 60, Sarriá, vemos aquí Di Stéfano. Vemos al mago del balón que tanta fama dio al Real Madrid, vistiendo ahora los colores blanquiazules durante el entrenamiento junto a sus nuevos compañeros, con Kubala al frente como director, antes de la gira que realiza Fantásticas imágenes, fantástico reportaje antiguo. Los jugadores del extraordinario jugador le han visto ya cosechar nuevos laureles. Y Stéfano y Kubala. Luego posa por primera vez con sus compañeros de equipo. Vemos a Don Alfredo Di Stéfano con esta camiseta del Real Club Deportivo Español, fantástica. Partido de liga de los años 60 en Sarriá. Aquí vemos a Don Alfredo Di Stéfano. Salto de cabeza de Don Alfredo Di Stéfano en el estadio de Sarriá. Esta es una alineación de 1966 del Real Club Deportivo Español. Imagen de la temporada 1965-1966. Y aquí vemos a Alfredo Di Stéfano, el tercero, agachado. Aquí vemos un partido entre el Madrid y el Español. Vemos estas imágenes en la que juega Alfredo Di Stéfano en los 60. Y vemos aquí cómo Di Stéfano ha chutado y ha parado el portero del Real Madrid. Vemos todo este público y vemos a Di Stéfano con la camiseta del Real Club Deportivo Español en los años 60.
una imagen hecha en el torneo hexagonal de México de 1967. Real Club Deportivo Español fue campeón. A la foto Bertomeu, Osorio y Riera. Fantástica foto hecha en una gira en México. Años 60, vemos al Real Club Deportivo Español. Fantásticas imágenes. Quedan muy pocas imágenes del Español de aquella época. Vemos un gol del Español. Otra formación del Real Club Deportivo Español. Esta es la plantilla del Español de la temporada 66-67. Este cartel es de abril del 67. Y vemos aquí cómo anunciaban los partidos. El 2 de abril se jugaba el Barcelona-Bilbao, el Sabadell-Granada, y el 9 de abril se jugaba en Sarriá el Español-Pontevedra. Lo patrocinaba la empresa de yogures Danone. Y en Sarriá también se jugaba el 16 de abril del 67 el Español Las Palmas, el Sabadell Sevilla, y el 23 de abril del 67 el Barcelona Valencia. Por tanto, esto es un cartel de abril del 67 que anunciaban los partidos y los hacía el Español, supongo, con la publicidad Danone. Plantilla del Real Club Deportivo Español de 1967-68. Aquí vemos la foto del equipo en el estadio de Sarriá. Vemos a todos los jugadores del 67-68. Formación del año 67. Arriba Vergara, Martínez, Juan Manuel, Ramuní, Osorio y el portero Carmelo. Abajo Amas, Marcial, Re, Rodilla y José María. Temporada 67-68. Derbi ante el FC Barcelona, y vemos el portero del Español, Coll. Era el portero de la 67-68. En este partido tuvo una gran actuación. Derbi ante el FC Barcelona, y vemos el momento en que el portero Coll, el portero del Español de la temporada 67-68, es batido por el FC Barcelona. Aquí vemos un póster de finales de los años 60. Arriba vemos al portero Carmelo, Osorio, Mingorance, Riera, Juan Manuel y Ramuní. Abajo Amas, Marcial, Re, Martínez y José María. Esta era la formación del Español en Sarriá a finales de los años 60. Temporada 67-68, arriba Bartomeu, Osorio, Ramuní, Riera, Vergara y Juan Manuel. Abajo Amas, Miralles, Re, Martínez y José María. Jugadores del Real Club Deportivo Español del 68. Fantásticos jugadores. Aquí los cromos del año 68. Aquí vemos un cromo de Jaume Sabaté. Cromo muy difícil de conseguir. Jaume Sabaté jugó del año 65 hasta el 1971. Cayetano Re, delantero paraguayo que jugó en el Español de 1966 a 1971. Jugó 135 partidos con el Español y marcó 40 goles. 68-69. Aquí vemos al delantero centro Vall. 15 partidos, 6 goles, temporada 1969-70. Aquí vemos al delantero Rosselló. Del año 1968 al año 1971 jugó el centrocampista Lico. Recordemos que Lico fue entrenador del Elche en los años 80. Era centrocampista. Vamos a repasar todo el vídeo con el himno del Español.
Esperemos que os haya gustado este museo de fotos del Español de los años 50 y de los años 60, del Real Club Deportivo Español.